Belleza negra. Una novela escrita por Anna Sewell y narrada por la Estrella Azul. Capítulo 11, segunda parte. A mal tiempo, buena cara. Volvimos a casa a paso tranquilo, y cuando llegamos al patio, las primeras palabras de Jerry fueron: «Bueno, Polly, al fin y al cabo no perdí mi domingo, pues las aves cantaban himnos en cada arbusto y yo tomé parte en la ceremonia. En cuanto a Jack, parecía un potro joven. Cuando obsequió las flores a Polly, ésta brincó de alegría. El invierno llegó temprano, con mucho frío y humedad. Durante semanas nevó, neviscó o llovió casi todos los días, alternado con fuertes vientos o penetrantes heladas. Fue muy penoso para todos nosotros. Cuando el frío es seco, un par de mantas bien gruesas nos mantienen calientes. Pero cuando nos empapa la lluvia, estas no tardan en mojarse y no sirven para nada. Algunos conductores tenían una cubierta impermeable, con la cual nos cubrían. Esto era una gran cosa. Pero algunos eran tan pobres que no podían protegerse ellos mismos ni a sus caballos. Y muchos de ellos sufrieron bastante aquel invierno. Una vez que trabajábamos mediodía, los caballos regresábamos a nuestros establos secos y podíamos descansar. Los conductores, por el contrario, debían permanecer sentados en sus pescantes, a veces hasta la 1 o 2 de la mañana si tenían que esperar a alguien. Lo peor para nosotros, los caballos, era cuando las calles estaban resbalosas por la helada o nieve. Recorrer así 1 kilómetro teniendo que arrastrar un peso y sin poder afirmarnos, nos agotaba más que 4 por buen camino. Para conservar el equilibrio, tenemos que poner en tensión cada nervio y músculo del cuerpo. Además, el temor de caer agota más que ninguna otra cosa. Si los caminos son muy malos, nos colocan herraduras labradas. Pero esto al principio nos pone nerviosos. Cuando el tiempo era muy malo, muchos hombres iban a sentarse en la taberna cercana, dejando a alguien que vigilara por ellos. Pero de este modo solían perder clientes. Además, como decía Jerry, no podían permanecer allí sin gastar dinero. Él no iba nunca al sol naciente. Había una cafetería cercana donde iba de vez en cuando. Si no, compraba algo a un anciano que recorría nuestra fila con latas de café caliente y pasteles. Según opinaba Jerry, los licores y la cerveza daban más frío después. En cambio, ropas secas, buena comida, alegría y una esposa comprensiva en casa eran lo mejor para mantener confortable a un cochero. Cuando no podía volver a casa, Polly siempre le alcanzaba algo para comer. A veces se veía a la pequeña Dolly
asomarse a la esquina para ver si papá se encontraba en la parada. Si lo veía, echaba a correr y no tardaba en regresar llevando en una lata o cesta alguna sopa o budín caliente que Polly tenía preparados. Era maravilloso ver cómo aquella pequeña era capaz de cruzar sana y salva esa calle con frecuencia atestada de caballos y carruajes. Pero era una mujercita muy valiente, que consideraba todo un honor llevar a papá su primer plato, como decía él. Era la favorita de todos en la parada, donde no había nadie que no la hubiera ayudado a cruzar la calle, si Jerry no hubiese podido hacerlo. Un día frío y ventoso, Dolly acababa de llevar a Jerry un cuenco con algo caliente y esperaba a su lado que él lo comiera. Recién había comenzado cuando un caballero que se nos acercaba a paso vivo levantó su paraguas. A su vez, Jerry se tocó el sombrero, entregó el cuenco a Dolly y me quitaba la manta cuando el caballero se apresuró a exclamar: «No, no, termine esa sopa, amigo mío. Aunque no me sobra mucho tiempo, puedo esperar a que haya concluido», y acompañado a su hijita hasta la acera. Diciendo esto, se sentó en la berlina. Jerry le agradeció cortésmente antes de dirigirse a la niña. ¿Ves, Dolly? Ese es un verdadero caballero, que dispone de tiempo y consideración para un pobre cochero y su hijita. Una vez que acabó su sopa y dejó a su hija sana y salva en la acera opuesta, Jerry recibió órdenes de llevar a su pasajero hasta Clapham. En varias ocasiones posteriores, este mismo caballero tomó nuestro coche. Creo que le gustaban mucho los perros y los caballos, pues cada vez que lo llevábamos hasta su casa, 2 o 3 perros salían brincando a recibirlo. A veces me palmeaba diciendo con voz serena y agradable: «Este caballo tiene un buen amo y lo merece». No era habitual que alguien se fijara en el caballo que había estado trabajando para él. Sé de damas que lo hacen de vez en cuando. Y este caballero, así como 1 o 2 más, me han dado una palmada y una palabra de aliento. Pero para 99 de cada 100, eso sería como palmear la locomotora que tira del tren. Un día, él y otro caballero tomaron nuestro coche para ir a una tienda, ante cuya puerta esperamos mientras su amigo entraba. Poco más adelante, del otro lado de la calle, había una carreta con 2 hermosos caballos detenida ante una bodega. No los acompañaba el carretero, ni sé cuánto tiempo hacía que estaban allí detenidos. El caso es que, creyendo al parecer que ya hacía mucho que esperaban, comenzaron a alejarse. Antes que alcanzaran a dar muchos pasos, acudió corriendo el carretero, que los sujetó y, aparentemente furioso, se puso a castigarlos brutalmente con látigo y rienda, golpeándoles incluso la cabeza. Nuestro caballero, que lo vio todo,
cruzó la calle con rapidez para decir en tono resuelto: «Si no deja inmediatamente de hacer eso, lo haré arrestar por abandonar sus caballos y por conducta brutal». Aquel sujeto, que evidentemente había estado bebiendo, barbotó algunos insultos, pero cesó de aporrear a los caballos y, tomando las riendas, subió a su carreta. Nuestro amigo, entretanto, había sacado del bolsillo una libreta, en la cual anotó algo, después de fijarse en el nombre y dirección pintados en la carreta. «¿Para qué es eso?», gruñó el carretero mientras se alejaba haciendo chasquear su látigo. No recibió otra respuesta que un movimiento de cabeza y una severa sonrisa. De regreso al coche, nuestro amigo se reunió con su acompañante, que comentó riendo: «Right, yo creía que tenía bastantes problemas propios sin necesidad de molestarse por los caballos y sirvientes ajenos». Nuestro amigo permaneció en silencio un momento, al cabo del cual irguió un poco la cabeza y preguntó: «¿Sabe por qué anda tan mal el mundo?». «No». «Pues se lo diré. Es porque la gente piensa únicamente en sus propios asuntos y no se molesta en defender a los oprimidos ni en descubrir a los malhechores. Nunca dejo pasar una perversidad como esta sin intervenir como puedo. Y muchos patrones me han agradecido por comunicarles cómo se trata a sus caballos». «Ojalá hubiera más caballeros como usted, señor», intervino Jerry, «pues bastante falta hacen en esta ciudad». Después continuamos viaje, y al bajar de la berlina, nuestro amigo concluía: «Mi doctrina en la vida es la siguiente. Si vemos cometer una crueldad o un acto deshonesto que podamos impedir, y sin embargo no nos molestamos en intervenir, compartimos así la responsabilidad del que mal obra». Opino que para ser caballo de cochero, mi situación era realmente buena. Como mi conductor era también mi dueño, su interés residía en tratarme bien y no recargarme de trabajo, aunque no hubiera sido tan bueno como era. En cambio, muchos caballos pertenecían a los grandes propietarios de coches de plaza, quienes los alquilaban a sus conductores por una suma diaria de dinero. Como esos caballos no pertenecían a sus conductores, a estos no les interesaba sino extraerles dinero, primero para pagar al propietario y después para ganarse la vida. Algunos de estos caballos lo pasaban muy mal. Aunque no entendía mucho, solía hablar de ello en la parada, donde el patrón, hombre de buen corazón y aficionado a los caballos, expresaba a veces su opinión cuando veía llegar a alguno muy cansado o maltratado. Un día, un conductor desaseado, de aspecto miserable, a quien llamaban Sam el Andrajoso, apareció con su caballo que parecía agotado. El patrón comentó: «Tú y tu caballo deberían estar en la comisaría y no en esta fila».
El otro cubrió al caballo con su harapienta manta antes de encararse con el patrón y decirle en tono casi desesperado: de intervenir, la policía tendría que hacerlo ante los propietarios que nos cobran tanto o respecto de nuestras tarifas que son tan bajas. Cuando un hombre tiene que pagar 18 chelines diarios para utilizar una berlina con 2 caballos, como mucho tenemos que hacerlo durante la temporada, y se ve obligado a reunir esa suma antes de ganar un solo penique para él mismo, yo digo que es un trabajo peor que duro. Tener que obtener 9 chelinos diarios de cada caballo antes de empezar a ganarse la vida. Tú sabes que es cierto y que si los caballos no rinden, nos morimos de hambre. Mis hijos y yo ya sabemos qué es eso. Tengo 6, de los cuales solamente uno gana algo. Permanezco en la parada 16 horas por día sin haber gozado de un domingo desde hace 10 o 12 semanas. Tú sabes que Skinner jamás da un día libre si puede evitarlo. Y si yo no trabajo duro, dime, ¿quién lo hace? Necesito un abrigo y un impermeable, pero ¿cómo conseguirlos con tantos para alimentar? Hace una semana, para pagarle a Skinner, tuve que empeñar mi reloj y nunca lo volveré a ver. Algunos otros conductores que los rodeaban asintieron con la cabeza diciendo que tenía razón. El hombre continuó: ustedes que tienen sus propios caballos y coches o que trabajan para patrones buenos, tienen posibilidad de salir adelante y obrar como se debe. Yo no. Dentro del radio de 4 kilómetros no podemos cobrar más de 6 peniques por kilómetro, después del primero. Esta mañana misma tuve que recorrer más de 6 kilómetros por solo 3 chelines. No pude conseguir cliente para la vuelta y tuve que desandar la mitad del camino. Fueron 12 kilómetros para el caballo y 3 chelines para mí. Después de eso, tuve un viaje de 3 kilómetros y había maletas y cajas de sobra como para ganarme muchos peniques si las hubieran colocado afuera. Pero ustedes saben cómo es la gente. Amontonaron adentro todo lo que cabía sobre el asiento delantero y pusieron 3 pesadas cajas encima. Todo eso sumó 6 peniques y el viaje un chelín y 6 peniques. A la vuelta conseguí otro viaje por un chelín, lo cual hace 18 kilómetros para el caballo y 6 chelines para mí. A ese caballo le quedan todavía 3 chelines por ganar, además de 9 al caballo de la tarde, antes de que yo pueda guardarme un penique. Claro que no siempre me va tan mal, pero ustedes saben que a menudo sí. Y yo digo que es una burla decir a un hombre que no debe exigir demasiado a su caballo, pues cuando un animal está realmente agotado, no hay nada que mantenga sus patas en movimiento salvo el látigo. Es inevitable. Antes que el caballo están la esposa y los hijos. Que piensen en ello
los propietarios. Nosotros no podemos. Yo no maltrato a mi caballo por puro gusto. Nadie puede decir tal cosa. Algo anda mal en alguna parte. Ni un solo día de descanso, ni una hora de tranquilidad con esposa e hijos. Pese a que solo tengo 45 años, suelo sentirme como un anciano. Ustedes saben con qué rapidez ciertos señorones suelen sospechar que los engañamos y cobramos de más. Con la cartera en la mano, cuentan la tarifa hasta el último penique sin dejar de mirarnos como si fuéramos carteristas. Ojalá alguno de ellos tuviera que sentarse en mi pescante 16 horas por día y ganarse así la vida, además de otros 18 chelines, y hacerlo en toda clase de tiempo. Entonces no se esmerarían tanto en no darnos nunca 6 peniques de más, ni amontonarían adentro todo el equipaje. Claro que alguno de ellos me dan buena propina de vez en cuando. De lo contrario, no podríamos vivir, pero no podemos depender de eso. Quienes lo rodeaban aprobaron mucho ese discurso y uno de ellos declaró: «Es una situación desesperada, y si a veces un hombre hace algo malo, no hay que extrañarse. Y si bebe aguardiente de más, ¿quién puede reprochárselo?». Jerry no tomó parte en esta conversación, pero lo noté más triste que nunca. En cuanto al patrón, que había permanecido con ambas manos en los bolsillos, sacó el pañuelo de su sombrero y se enjugó la frente. «Me has vencido, Sam», declaró luego, «pues todo lo que dices es verdad. No volveré a mencionarte la policía. Es que me alteró la expresión de la mirada de ese caballo. Es muy duro para hombres y animales, y no sé quién lo arreglará. Pero por lo menos podrías decir a la pobre bestia que lamentas haberte desquitado así con él. A veces no podemos ofrecerles más que una palabra bondadosa, y es maravilloso cómo entienden». Pocas mañanas después de esa conversación, otro hombre apareció en la parada con el coche de Sam. «Oye», exclamó uno, «¿qué le pasa a Sam el andrajoso?». «Está en la cama enfermo», respondió el recién llegado. «Anoche se enfermó en el patio, de modo que apenas sí pudo arrastrarse hasta su casa. Su esposa envió esta mañana a uno de sus hijos para avisar que su padre tenía mucha fiebre y no podría salir. Por eso vengo en su lugar». El día siguiente apareció el mismo hombre. «¿Cómo está Sam?», quiso saber el patrón. «Se fue», repuso el nuevo. «¿Que se fue? ¿No querrás decir que se murió?». «Precisamente», respondió el otro. «Murió esta mañana a las 4. Ayer se pasó el día delirando. Hablaba de Skinner y de que no tenía domingos. Nunca tuve un domingo de descanso», fueron sus últimas palabras. Durante un rato
Nadie dijo palabra. Por fin el patrón manifestó: compañeros, esto es un aviso para todos. Fin del capítulo 11, segunda parte.